Capítulo 251. Vilastro Moss sonrió mientras consideraba emprender una especie de expedición. No había estado en el Imperio Old Maren. Bueno, desde que se recluyó en su reino, por lo que sería interesante enviar un avatar allí para verificar las cosas. No había forma de que fuera en persona con su cuerpo real, ya que, francamente, sería un riesgo innecesario. Incluso él no tomó a la ligera el imperio quizás más poderoso del multiverso. El Imperio Oldmar llegó al poder durante las primeras partes de la Segunda Era. Si bien Vilastro Moss no estaba seguro, había buenas posibilidades de que el líder del imperio fueran los primeros dioses que ascendieron al poder después de los 12 primordiales del primer universo. Al menos había nacido en el primer universo y después hizo todo lo posible para borrar los detalles del momento exacto en que alcanzó la divinidad. Si bien el Imperio Oldmar estaba dirigido por un consejo que hacía todo, el líder del consejo era el que realmente estaba a cargo. Conocido como el autarca, él y el consejo gobernaron con puño de hierro y, a través de su liderazgo, crearon una de las únicas organizaciones dirigidas por razas del multiverso. Si bien tenían invitados de otras razas entre sus filas, cada miembro del consejo era un dios élfico. Para hacer mazmorras naturales como esa, me pregunto cómo lo hicieron, se preguntó Maléfica Viper en voz alta. Nunca le habían gustado mucho las mazmorras. Ese siempre había sido más el campo de especialización del dios del WYRM. Por supuesto, el dios del WYRM estaba ocupado con su homónimo Nevermore para preocuparse por crear mazmorras artificiales pero naturales de alguna manera. Todavía no estaba seguro de si valía la pena visitar el imperio de Oldmar en este momento, en cambio, hizo una inspección rápida de la orden y vio que los preparativos iban bien. Jake había bromeado sobre la esperanza de no volver a hacer más exámenes después de la universidad. Tuvo suerte de que Billy no tuviera intenciones de hacerle tomar ninguno. Sin embargo, es una lástima para él, no sería capaz de esquivar la educación en su conjunto. La Academia de la Orden todavía se estaba preparando para la próxima admisión. Los avisos habían sido enviados, no solo a las facciones relacionadas con la Orden, sino también a algunas otras organizaciones. Hoy acababa de decidir enviar uno también al Imperio Oldmar. Era un aviso para que enviaran a su talentoso joven alquimista a aprender en lo que alguna vez se conoció como la mayor academia de alquimia basada en venenos en todo el multiverso. Para venir, aprender y ver que seguía siendo el mejor. Jake apareció en el disco de metal que conducía a la maleza. Si bien estaba de buen humor en general, todavía suspiró mientras miraba hacia la plataforma. Se sintió un poco triste por no poder traer al Kev Troll y sus 2 hijos con él. Lo siento, amigo, murmuró mientras saltaba del agujero y subía a lo que alguna vez había sido un biodomo. Vio que ahora estaban creciendo bastantes plantas allí, y si no se tocaba, seguramente se convertiría en un biodomo una vez más. Por ahora, lo dejaría crecer naturalmente con la esperanza de que apareciera algo valioso, así que regresó al albergue. En el camino, revisó su estado y vio que sus 2 títulos relacionados con las mazmorras se habían actualizado. Dungeon EV, completa con éxito una mazmorra adecuada para tu nivel. Más 8, todas las estadísticas. Dungeon Pioneer B, sé el primero en despejar una mazmorra adecuada para tu nivel. Más 2-4, todas las estadísticas. El Dungeoneer básico había aumentado en 3 todas las estadísticas, mientras que el otro había aumentado en 9. Eso era 12 en todas las estadísticas de la bolsa. Ambos bonos se habían triplicado como Jack esperaba. Le hizo preguntarse cuánto contaba el título para el grado D. Bueno, supuso hasta 10. Con suerte, podría encontrar 4 mazmorras más adecuadas mientras aún estaba en el grado de dedos cruzados. Una vez que regresó, vio una pequeña nota mágica en su puerta que simplemente decía que Miranda había estado y cuándo podría regresar. También le hizo saber que ella se había ido de la ciudad por un tiempo para impulsar su propio grado D y que no se preocupara ya que los miembros del grupo de Neo solo necesitaban sus profesiones para sus propias evoluciones, perfectas y todos se quedaban en la ciudad para nivel. También incluía que Neil había evolucionado a grado D mientras Jack no estaba, evolucionó y se fue directamente al fuerte para intentar mejorar el círculo de teletransportación allí. Esto le recordó a Jack que debería visitar a Arnon nuevamente. Pero no ahora.
Ahora era tiempo de matemáticas y tiempo de asignación de estadísticas. Lo primero que hizo fue quitarse las cosas que reemplazaría. Su capa de mierda fue reemplazada por una capa de invisibilidad que espero no sea una mierda. Al menos, eso es lo que pensó que era por la descripción. Esto no cambió sus estadísticas, ya que tampoco dio ninguna. Estaba empezando a pensar que las capas no daban estadísticas en absoluto, en realidad. Lo siguiente fueron los pantalones. Jake se quitó sus viejos pantalones de tejón, perdiendo 25 de resistencia y 25 de agilidad, así como la técnica absolutamente vital Badger Jump. No estaba seguro de lo que haría sin la habilidad crítica de saltar más alto infundiendo resistencia a sus piernas, una técnica que no había descubierto cómo hacer sin una habilidad hace mucho tiempo. Se puso los pantalones nuevos, se los ató y sintió la afluencia de energía correr por su cuerpo como una cálida inundación. Fue un aumento repentino de 200 estadísticas adicionales, lo que lo hizo sentir genial al instante. También obtuvo una comprensión básica de cómo era toda la habilidad Life Burst. Realmente era un poco como una poción de salud adicional, pero no estaba tan controlada ni asistida por el sistema. En cambio, simplemente inundó su cuerpo con maná de afinidad con la vida, y Jack tendría que dirigirlo él mismo para curar su cuerpo. Mientras tanto, una poción de salud hizo todo por ti, y aunque podías controlar un poco la energía vital, si no lo hacías, priorizaría automáticamente lo que consideraba más importante. Si no dirigía el maná de afinidad con la vida de la habilidad Life Burst, podría terminar convirtiéndose en un gran tumor o desperdiciarse por completo. Así que tendría que tener un poco de cuidado con eso. Realmente no pudo probar el aura de la maleza, pero al menos no vio instantáneamente que el musgo comenzaba a crecer dentro o alrededor de su alojamiento después de ponérselo. Sintió que la hierba afuera se veía un poco más feliz. Su sentido de la víbora maléfica también le hizo saber que el área a su alrededor era más adecuada para el crecimiento. Extrañamente, Jack en realidad no emitía ninguna energía. Era más como si su mera presencia alentara a las plantas. Como no parecía tener ninguna afinidad inherente con él, Jack incluso esperaba que funcionara en cosas como hongos sintonizados con la muerte. Incluso se sentían agradables de usar. Los pantalones tenían una sensación muy sólida y táctil, pero no impedían el movimiento en absoluto. Con nuevos pantalones cómodos, Jack llegó a lo más importante, el ring. Comenzó eligiendo qué anillo descartar. El primero daba más 3-0 de fuerza, más 2-0 de percepción y más 2-0 de agilidad, mientras que el otro anillo daba más 5-0 de inteligencia, más 5-0 de sabiduría y más 3-5 de voluntad. Si bien probablemente necesitaba más las estadísticas del primero, simplemente no había competencia. Uno dio 70 estadísticas totales y el otro dio 135. Jake puso el primer anillo en su inventario y tomó el Outmoran Signet. Lo ató a sí mismo, y al instante se dio cuenta de forma innata de su capacidad para redistribuir todas las estadísticas. Tuvo que contenerse por un momento para simplemente ponerlos a todos en percepción. Era jodidamente tentador, pero se obligó a ser un poco más inteligente al respecto. Había dos cosas que debían recordarse cuando se trataba de reglas relacionadas con el equipo. El primero fue la ganancia máxima de estadísticas posible de los elementos, que era del 20% en una sola estadística, y como solo podía obtener un total del 15% de estadísticas adicionales totales del equipo. Por lo que Jack sabía, este era un límite máximo y no había forma de evitarlo. También había que recordar que estas estadísticas de elementos no se beneficiaban de los amplificadores de porcentaje. Bueno, lo hicieron por la cantidad de estadísticas posibles de los elementos que aumentaron debido a los amplificadores. Entonces, esencialmente, uno simplemente no se benefició dos veces. Para decirlo en los términos más simples, las piernas que Jack acaba de obtener le dieron 150 de vitalidad. No obtuvo más solo porque tenía títulos que le daban un amplificador porcentual. Jack jugó un poco con su menú de estado y consultó el de artículos. Lo abrió y echó un vistazo mientras consideraba dónde podía distribuir las estadísticas. Como se podía ver, tenía mucho espacio para crecer en cada estadística. Algunos más que otros.
Sintió que era absolutamente atroz que no obtuviera un solo punto de estadística en la percepción de su equipo después de quitarse el anillo. Quitárselo también significaba que no obtenía ninguna estadística de fuerza en absoluto. Entonces, podría poner en percepción 981 de las estadísticas del Oldmar Signet. Diablos, en un par de niveles, su límite máximo sería de 1000, por lo que podría arrojarlos a todos allí. Sin embargo, su lado lógico lo detuvo. Algo molesto lo detuvo. Matemáticas. Porque para averiguar realmente dónde sería más inteligente poner los puntos, uno tenía que mirar los amplificadores de porcentaje. Este fue el segundo gran factor que Jack tuvo que tener en cuenta. Para hacer eso, tuvo que consultar la página de estadísticas ampliada. Jack tenía algunos amplificadores de porcentaje realmente geniales. 21% de estadísticas adicionales en total, pero por supuesto, no se amplificaron por igual para todas las estadísticas. La percepción fue la estadística principal, junto con la vitalidad, con un 65% de amplificación cada una. Básicamente, esto significa que estas estadísticas serían las peores para aumentar con elementos lógica y matemáticamente. La razón de esto se debió a que los amplificadores no amplificaron el equipo. Entonces, en cambio, era mejor para Jack aumentar estos dos con tesoros naturales o puntos gratis, ya que obtuvo un total neto más alto a través de eso. Por supuesto, con la forma en que funcionaban los límites, se vio prácticamente obligado a obtener algunos puntos en cualquiera de los dos, y como no podía elegir el equipo actualmente, ya tenía un montón de equipo que le daba vitalidad. Diablos, fue su estadística más aumentada del equipo debido a los nuevos pantalones. Ahora, sus 4 estadísticas menos aumentadas, y, por lo tanto, técnicamente las mejores para obtener equipo, ya que no debería gastar puntos gratis en ellas, fueron agilidad, fuerza, resistencia y dureza. Todos se sentaron al 45% de amplificación estadística. Naturalmente, esto significaba que Jack no estaba maximizando adecuadamente al comer los plátanos del tiempo, pero ahí es donde entra en juego otro factor muy crucial de todo este acertijo matemático. A Jack realmente no le importaba una mierda el mínimo máximo. Si lo hiciera, simplemente llamaría a Billy y le pediría o incluso le pediría a su amigo divino que contratara un consultor de estadísticas para él o algo para encontrar la distribución más óptima posible. Honestamente, eso sonaba como una forma aburrida de vivir, y Jack preferiría hacer las cosas a su manera. Esto no significaba que ignoraría por completo el mínimo máximo y la lógica matemática. Simplemente no serían necesariamente las razones principales detrás de su toma de decisiones. Sin embargo, por una vez, jugaría inteligentemente. Jack sabía que en este momento necesitaba algunas estadísticas más que otras. Odiaría poner puntos gratis en algunas estadísticas, entonces, ¿por qué no reforzar algunas de sus deficiencias con equipo? Podría aumentar una sola estadística en un 20% después de todo. En primer lugar, fuerza. Era una estadística en la que Jack realmente no se había concentrado tanto como debería, y era la más baja además de la dureza. Con la cantidad de tiempo que pasó en cuerpo a cuerpo y cuanto probablemente también ayudaría con su tiro con arco, necesitaba un buen impulso. Jack podría obtener un total de 324 más del equipo, así que 300 de fuerza del anillo parecía una buena idea. Eso estaría cerca de un aumento del 20% en la estadística, que debería ser enorme. En segundo lugar estaba la agilidad. Jack ya estaba comiendo plátanos y le había dado algunos puntos gratis. Bastantes puntos gratis, en realidad. 367 en total. Fue un desperdicio, ya que, sinceramente, prefería dejarlo todo en la percepción. De cualquier manera, la agilidad fue una buena elección. Podría obtener alrededor de 400 más allí, pero eligió conformarse con que el anillo le diera 300. Quería espacio para que otras piezas de equipo aumentaran también. Además, todavía planeaba comer plátanos. Eso fue 600 estadísticas planeadas, 400 para ir. Ahora, con la lógica de donde estaban los amplificadores, la resistencia o la dureza deberían ser los siguientes. Dureza, bueno, Jack descartó eso de inmediato. Si bien siempre fue bueno ser más duro,
Jack, en general, prefería no ser golpeado, para empezar. Sabía que ya era bastante duro para ser un arquero y que era capaz de recibir golpes cuando era necesario. Lo que dejó resistencia. Si bien Jack podía ver el valor de aumentarlo, se había dado cuenta de que, sinceramente, su consumo de energía no era tan inmenso. Una gran razón para esto fue que la mayoría de sus habilidades también usaban maná. Limit Break fue el único drenaje importante. Si bien no era una prioridad principal, aún así eligió poner 100 puntos en resistencia. Todavía ayudaría. 300 para ir. Decidió poner 100 en inteligencia también. Ayudó inmensamente a su magia arcana y mejoró cosas como su flecha explosiva. Con 200 para el final, no pudo resistir. 200 a la percepción. Necesitaba algunos puntos allí, ¿de acuerdo? Ese cero sobresalía como un pulgar dolorido. Tuvo que hacerlo. Sintiéndose un poco culpable, sonrió con picardía mientras distribuía las estadísticas en el ring. Una vez que terminó, aceptó mentalmente, y luego sintió que una gran cantidad de energía entraba en su cuerpo. Se sentía jodidamente genial, y lo disfrutó durante unos segundos hasta que desapareció. Volvió a identificar el anillo y vio que efectivamente había registrado la distribución. Oldmar Ansegner, antiguo, ha sido juzgado por el Imperio Oldmar y encontrado digno. Este anillo está hecho de un metal desconocido con una gema desconocida incrustada. Este sello es una prueba de tu desempeño y contiene un guión de identificación diseñado para que solo el Imperio Oldmar pueda leerlo. Sin embargo, incluso si este anillo es principalmente una muestra de estatus, está lejos de ser solo una obra maestra. Porque con un gran estatus viene un gran poder. Este anillo ha sido personalizado por su propietario para otorgarle las estadísticas distribuidas que desea. Las estadísticas no se pueden redistribuir una vez establecidas. Encantamientos, más 300 fuerza, más 300 agilidad, más 200 percepción, más 100 resistencia, más 100 inteligencia. Requisitos, vinculado al alma. Admiró el anillo por un momento y notó que los requisitos habían cambiado a Soulbound tal como había dicho que lo haría, y la descripción también había cambiado un poco más además de eso, principalmente al eliminar gran parte del texto de distribución de estadísticas. Mirando su estado completo después de que todo estuvo hecho, él, por supuesto, notó el crecimiento de sus estadísticas. Estado. Nombre, Jack Thane. Raza, humano, de, el Biel 118. Clase, cazador arcano avaro, el Biel 129. Profesión, alquimista hereje elegido de la víbora maléfica, el Biel 107. Puntos de salud, HP 19871, 23050. Puntos de maná, MP 25671, 31462. Resistencia, 13967, 21120. Estadísticas. Fuerza, 1921. Agilidad, 3014. Resistencia, 2112. Vitalidad, 2305. Dureza, 1511. Sabiduría, 2517. Inteligencia, 2196. Percepción, 5108. Fuerza de voluntad, 1995. Puntos gratis, 0. Títulos, precursor del nuevo mundo, patriarca de la línea de sangre, portador de la verdadera bendición de un primordial, Dungeon EV, Dungeon Pioneer B, Legendary Prodigy, asesino prodigioso de los poderosos, asesino de reyes, nobleza, conde, progenitor del universo 93, arcanista prodigioso, evolución perfecta, grado D. Habilidades de clase, armas básicas de una mano, inferior, estilo básico de colmillos gemelos, poco común, bóveda de sombras de umbra básica, poco común, rastreo de cazador, poco común, sigilo experto, poco común, tiro con arco de vastos horizontes, raro, limit break, raro, flecha dividida mejorada, raro, flecha del cazador ambicioso, épico, arcane power shot, épico, big game arcane hunter, épico, flechas del cazador arcano, épico, colmillo arcano oscuro. Descendente, épico, un paso de milla, antiguo,
marca del cazador arcano avaro, antiguo, momento del cazador primigenio, legendario, mirada del cazador ápice, legendario. Habilidades de profesión, sendero del hereje elegido, único, herbología, común, poción de elaboración, común, purificación del alquimista, común, llama alquímica, común, crear elixir, común, toxicología, poco común, cultivar toxina, poco común, inventar veneno, poco común, veneno de víbora maléfica, épico, escamas de víbora maléfica, antiguo, sangre de la víbora maléfica, antigua, sagacidad de la víbora maléfica, antigua, alas de la víbora maléfica. Antigua, orgullo de la víbora maléfica, antigua, colmillos de la víbora maléfica, antigua, sentido de la víbora maléfica, antigua, toque de la víbora maléfica, antigua, paladar de la víbora maléfica, legendaria. Bendición, bendición verdadera de la víbora maléfica, bendición, verdadera. Habilidades de raza, lenguas infinitas de la miríada de razas, único, legado del hombre, único, identificar, común, meditación reflexiva, poco común, sudario del primordial, divino. Linaje, linaje del cazador primigenio, habilidad de linaje, única. La fuerza y la agilidad fueron los mayores ganadores con el anillo, por supuesto. Eran 1000 jodidas estadísticas que se había estado perdiendo antes. Después de esta mazmorra, había decidido. Antes de la búsqueda del tesoro, obtendría algunas mejoras de equipo. Capítulo 252. Ahora se dio cuenta de que realmente había descuidado su equipo durante demasiado tiempo. Jake no había hecho un uso adecuado de la humanidad y su capacidad para crear objetos. Arno le había dado la Nanoblade, un arma mucho mejor que su viejo Venomfang. ¿Por qué no obtener equipo también en sus otras máquinas tragamonedas? Había reemplazado todo, desde la primera mazmorra sin los pantalones de tejón, pero tenía más equipo mediocre del que deshacerse. En realidad, Jack todavía tenía las 2 piezas de equipo que ganó en la mazmorra de desafío, que técnicamente era su primera mazmorra. Todavía tenía las botas del alquimista errante y el collar de sujeción del alquimista prodigioso. El collar tenía su almacenamiento espacial dentro, por lo que reemplazarlo era imposible. Sin embargo, el hecho de que solo diera 25 de sabiduría fue un poco desalentador. Jake sabía que tenía que haber formas de mejorar el equipo Soulbound de alguna manera. Tal vez podría encontrar un joyero talentoso, pero para ser perfectamente honesto, en realidad no quería hacerlo. Necesitaba a alguien en quien realmente confiara tanto como persona como en su habilidad antes de arriesgarse a intentar mejorar el collar. La segunda pieza del equipo que todavía usaba de la mazmorra de desafío eran, por supuesto, sus botas de confianza. Ahora, ¿solo dieron 20 de resistencia y 15 de agilidad? Sí. Había sido inútil el encantamiento para reducir el gasto de energía durante muchos niveles, lo había sido. ¿Todavía amaba las botas? Joder, sí. Eran demasiado cómodos y duraderos. Se veían tan desgastados y viejos como el día que los recibió, que era el punto, se veían exactamente como el día que los recibió. Sin ningún tipo de autorreparación, encantamiento, eso es. Habían sobrevivido a ser atacados por mega rayos de hongos, explotados en docenas de diferentes tipos de explosiones y un montón de otras cosas, pero nada había logrado dejar una marca. Su comodidad también estaba en un nivel completamente diferente. Las botas estaban ceñidas y se sentían bien en los pies de Jack y, al final, ¿no es eso lo más importante cuando se trata de elegir calzado? De acuerdo, intentaría actualizarlos si alguna vez tuviera la oportunidad, pero quien podría actualizarlos era el problema una vez más. Pero incluso si Jack no quería meterse con estos 2 equipos, por ahora, eso no significaba que no hubiera otros lugares para mejorar. Su segundo anillo, cofre, brazales y guantes. Estos eran los equipos que buscaría mejorar. El anillo y la campana estaban bien por ahora, pero sabía que podía hacerlo mejor. En cuanto a otras ranuras de equipo, Billy le había dicho que los humanos podían tener 10 equipos portátiles atados a la vez. Con los 2 anillos, el collar, el cofre, las piernas, las botas, los brazaletes, la máscara, la capa y los guantes de Jack, tenía esos 10. Esto significaba que Jack podía tirar una de estas cosas para potencialmente ponerse otra.
Las diferentes razas humanoides naturalmente tenían diferentes equipos. El propio Jack podría, por ejemplo, llevar unos pendientes en lugar de anillos o un sombrero o casco en lugar de la máscara. Sin embargo, el equipo todavía estaba atado a las partes del cuerpo en las que se encontraban. Además, en función de sus efectos en cierta medida. Es decir, Jack no podía simplemente usar 4 petos o 2 pares de botas. Sin embargo, podría usar una camiseta de algún tipo y una coraza grande encima, pero eso significaría que no podría atar una capa. Para ser completamente honesto, parecía otro lugar en el que realmente se podía minimizar y optimizar, incluso si los jóvenes genios de otros universos tendían a tener estadísticas limitadas de todos modos. Jake no tenía absolutamente ninguna intención de hacer una gran renovación de su atuendo, solo quería reemplazar algo de su vieja mierda con nuevos tesoros brillantes. Le gustaban la mayoría de sus cosas actuales. Sobre todo la máscara. No solo por su rareza legendaria y su construcción indestructible, sino porque era una máscara. Jake descubrió que realmente le encantaba usar una máscara, y le entristeció no haber descubierto las comodidades de usar una antes del sistema. Por otra parte, si alguna vez entró en un banco con una máscara de madera con solo agujeros para los ojos, probablemente lo habrían arrestado. Además, probablemente ya era hora de que abordara lo que había debajo. No de una manera filosófica, sino literalmente lo que yacía debajo de su logia ahora. Fue y entró en el sótano, y allí abajo, encontró una nueva puerta instalada. No era una puerta de madera sino una hecha de metal grueso. Más allá de la pared había un agujero. Todo el agujero se parecía un poco al pozo de una vieja mina. Tablas de madera cubrieron completamente las paredes con placas de metal en el medio para fortificar y aislar el túnel en su conjunto. Tenía casi 3 metros de ancho, y uno podría colocar fácilmente un gran ascensor allí si así lo deseara. Y si fuera antes del sistema, uno sería muy necesario. El agujero descendió un poco más de 100 metros, donde se abrió a una cámara grande y vacía que todavía parecía estar en construcción. Hubo comienzos de recortes a otras habitaciones. Jake también vio que se había hecho una marca en la dirección de la cueva con la mazmorra. Le había mencionado a Hank que podría haber querido vincularlos, y esto parecía ser el comienzo de eso. Realmente, Hank había ido un poco por encima de lo que Jack esperaba. Solo quería una cueva a unas pocas docenas de metros debajo del albergue, pero lo que obtuvo fue más lo que parecía un búnker subterráneo 100 metros más abajo. Diablos, el complejo subterráneo sería incluso más grande que su cabaña arriba por un buen margen. Mientras estaba allí, se sintió extrañamente cómodo. Le recordaba a la mazmorra del tutorial, una cámara habitable escondida lejos de cualquier otro lugar. Ahora solo necesitaba un bolsillo espacial con un jardín en él. Al ver que las cosas claramente no se habían hecho en su futura cueva de alquimia, se dirigió de nuevo al albergue. Tenía la sensación de que se habían detenido a esperar a que él les pidiera información. Sus planes habían sido bastante toscos la primera vez, y Hank probablemente quería algunas aclaraciones. Jake ya había decidido que necesitaba equipo nuevo y que también quería visitar a Hank y preguntarle cosas. Realmente no quería hacer alquimia en el sótano en caso de que los constructores volvieran allí pronto, y realmente no tenía nada más que hacer. Así que Jack emprendió una búsqueda. A su propia ciudad. Por mucho que odiara admitirlo, esta sería la primera vez que entraba en su propia ciudad y la exploraba. Todo lo que sabía sobre Haven procedía de él sigilosamente revisándolo cuando entraba y salía de la ciudad. Nunca había caminado por las calles ni visto las tiendas. Ya era hora de que lo hiciera. Jake usó su capa nueva sobre su armadura y se subió la capucha. Instantáneamente vertió un poco de maná, y la capa comenzó a cambiar de color hasta que se volvió negra. Esa proyección había dicho que tomaría algo de práctica aprender a controlar los colores libremente, pero resultó ser una tontería. Solo tenías que hacer que esas pequeñas piezas de metal actuaran como medios e imponer tu voluntad mientras manipulas el maná en la capa. Tomó como 10 segundos. Decidió no volar, sino simplemente caminar y tratar de mantenerse lo más discreto posible. El valle no estaba tan lejos de la ciudad relativamente bulliciosa de Haven, pero parecía muy bien aislado debido a su naturaleza de valle.
Tampoco había gente caminando en su dirección. Haven no tenía muros ni grandes barreras defensivas constantemente activas, una rareza hasta donde Jake sabía. Las bestias descarriadas, especialmente las voladoras, eran un peligro para la mayoría de los demás asentamientos, y la ocasional bestia alfa que intentaba guiar a su rebaño para derribar una ciudad tampoco era anormal. Diablos, el fuerte tuvo que lidiar con el ataque ocasional. Afortunadamente, al menos ninguno vino del bosque donde se encontraba Haven, y el Minchiev aún había dejado su marca en el área de donde provenía. A Jake también le habían dicho que sus compañeros pájaros ocasionalmente se dirigían al fuerte, lo que servía para ahuyentar a cualquier bestia oportunista. Un par de grados de era mucho más de lo que la mayoría de las bestias, incluso los grados de, podían manejar. Hablando de pájaros, estaba un poco triste porque no los había visto a su regreso. Extrañaba a Sylphie, esa pequeña y adorable halcón asesina. Bueno, todo en el fuerte debería arreglarse con Miranda alcanzando el grado de y también reclamando el fuerte como reconocido oficialmente como parte del área influenciada por el pilón. Eso dejaría claro a todas las bestias que, como Haven, era el dominio de Jake. Las bestias tenían el sentido común de no invadir el territorio de un cazador. Mientras se acercaba, se concentró en su oído cuando escuchó el ruido de la ciudad muy por delante de él. Jake había aprendido hace mucho tiempo que, si bien la percepción también aumentaba todos sus otros sentidos, en realidad no era tan efectiva la mayor parte del tiempo. Escuchar todo mucho más alto fue agradable en algunas situaciones, pero también podría ser una distracción durante una pelea. Mejorar su sentido del olfato sería bueno, pero de nuevo, no era realmente algo en lo que se concentrara. Jake también había notado que el maná atmosférico hacía que el olor fuera un poco inútil, ya que el maná simplemente se comía todos los olores, haciendo que no duraran tanto. A menos que fuera un olor mágico. Pero ese tipo de olores se colocaron con mayor frecuencia porque la fuente quería que los olieras. Consideró que había formas de usar el olfato basadas en los muchos monstruos que había encontrado que usaban el sentido. Jake aún no había aprendido a hacerlo. O tal vez los humanos simplemente no pudieron. De todos modos, escuchó el ruido de la ciudad, gente hablando, discutiendo, alguien aterrizando en el suelo con botas pesadas, alguien gritando mientras dejaba caer algo, e incluso el sonido de niños gritando. Para ser perfectamente honesto, fue abrumador. Como una versión auditiva de su esfera, sintió que estaba sobrecargado y rápidamente dejó de concentrarse en mejorar su audición. Un minuto después, Jake vio la primera casa del árbol. Un guardia se sentó encima y no miraba hacia el valle sino hacia la ciudad. Incluso vio un letrero en uno de los árboles que decía que el valle más adelante estaba prohibido. El guardia probablemente no estaba allí para mantener a la gente fuera, sino para mantenerlos alejados de su alojamiento. El guardia ni siquiera notó a Jake cuando pasó por debajo, experto en sigilo a la vista y su nueva capa haciéndolo parecer casi invisible. Junto con el hecho de que el guardia no lo buscaba específicamente ni usaba ninguna habilidad relacionada con la percepción, realmente no fue una sorpresa que se perdiera el poderoso grado de que pasaba debajo de él. Curioso, Jake se dirigió al lugar donde comenzaba la verdadera ciudad. Vio los árboles de arriba llenos de casas en los árboles, a veces acompañadas de edificios en el suelo. Más árboles parecían tener escaleras que no, e incluso vio puentes colgantes que conectaban muchas plataformas de madera arriba. Haven era una ciudad bastante vertical. Tampoco necesitaba un olfato potenciado por megapercepción para captar el dulce aroma de la carne a la parrilla. No había comido durante un buen rato con la mazmorra y todo. No comida de verdad, al menos. Y aunque no lo necesitaba, todavía quería un poco. La causa del olor era una pequeña cabina en la base de uno de los árboles. Dentro había un solo hombre corpulento trabajando. Tenía una gran parrilla de brochetas frente a él con carne chisporroteante y sonreía mientras cocinaba, claramente disfrutando. Jake vio al hombre infundir algunas hierbas y especias con maná mientras sazonaba cuidadosamente un poco de carne ensartada antes de ponerla en la parrilla. Parecía simple, pero Jake detectó un control de maná respetable del hombre. El estante de metal se infundió con maná mientras el hombre controlaba el calor y vertía maná en la comida.
Ya había una pequeña fila frente al stand, esperando que el último lote estuviera listo. Jake se unió a ellos cuando desactivó Expert Stealth y también se aseguró de que su capa ya no lo ocultara pasivamente. Naturalmente, todavía tenía la capucha y la máscara puestas, pero al menos evitaba que la gente lo mirara. Esto habría sucedido al 100% basado en el hombre frente a Jake que casi salta de miedo cuando una figura apareció detrás de él. El hombre se dio la vuelta y miró a Jake. Miró por un segundo antes de simplemente asentir y mirar hacia la cabina nuevamente. Jake sonrió debajo de la máscara. Había sentido el intento de identificar. ¿Podía sentirlo antes? Jake no estaba seguro, pero ahora podía. Tal vez se debió a la gran disparidad de niveles o al aumento de la estadística de percepción de Jake. Difícil de decir. Pasaron 10 minutos antes de que fuera el turno de Jake. Permaneció pacientemente en la fila todo el tiempo, solo absorbiendo la atmósfera e inspeccionando toda la ciudad que podía ver dentro de su esfera. En realidad fue una gran práctica. No mirarlo todo, sino averiguar cómo no mirar. No se sentía cómodo mirando las casas de las personas, especialmente después de ver a alguien en la bañera. El cocinero miró a Jake pero no trató de identificarlo. Un verdadero profesional ese. También estaba en el nivel 61, lo cual era bastante bueno. ¿Cuántos, jefe?, le preguntó el cocinero a Jake con una sonrisa amistosa. 3, respondió. Había un pequeño cartel que decía que solo podías conseguir 3, así que, tomó 3. Además, hubo una venta. Eran 40 por 1 y 100 por 3. Serán 100, dijo el hombre con una gran sonrisa mientras envolvía las 3 brochetas. Jake estaba muy feliz en este momento, no era el único en la fila, permitiéndole ver cómo funcionaba el pago. Había una pequeña placa de metal en la parte delantera de la cabina donde todos colocaban un dedo y pagaban. Era un buen sistema. La placa confirmó que se realizaron pagos a ambas partes, ya que, si bien los créditos se podían transferir directamente, era una acción completamente oculta para todos los observadores externos. Esto significaba que sería casi imposible hacer cumplir a los estafadores, ya que sería solo una palabra contra otra. Además, la placa parecía registrar todas las transacciones, y Jake quería apostar su trasero a que la propia ciudad podía ver todas las transacciones que tenían lugar a través de la placa. Claramente, había algo de sistema de mierda sucediendo con eso. Jake no colocó su dedo en el plato sino que lo tocó con su voluntad. Ni siquiera necesitaba hacer una cadena de maná. No entendía por qué otros no pagaban así, pero supuso que la mayoría no había descubierto cómo imponer su voluntad sobre las cosas. Honestamente, fue tan fácil ya que no era nada que requiriera energía, sino solo una interacción del sistema. Esta acción le valió una mirada tanto del cocinero como de los que estaban detrás de él. Si bien ninguno de los otros que esperaban en la fila preguntó nada, el cocinero no tenía reservas. Buen truco. ¿Eres nuevo por aquí? No te he visto antes. Estoy seguro de que te habría recordado ya que eres un tipo memorable, dijo el cocinero con una leve risa, envolviendo el último pincho. He estado por ahí, respondió Jake mientras aceptaba las brochetas una vez que estuvieron todas envueltas. Usó identificar en ellos mientras tanto. Brocheta de carne mixta sazonada, común, una brocheta de diferentes carnes mixtas de bestias de grado E de alto nivel, asadas a la parrilla por un chef experto y condimentadas con hierbas y especias. Otorga un aumento menor a la regeneración de resistencia mientras no estés en combate durante las próximas 24 horas. Restaura una pequeña cantidad de salud al consumirlo. Esto es algo bueno, continuó Jake. ¿Podría decirme la dirección hacia dónde están los jefes de los constructores en estos días? Ya sea en el gremio o en el fuerte. Estoy bastante seguro de que un grupo grande fue al fuerte anteayer. Yo revisaría ambos lugares. Las caravanas viajan al fuerte casi una vez cada hora, aunque tengo la sensación de que estarás bien solo, se rió el cocinero. Ok, gracias. ¿Cómo va el negocio de todos modos? ¿La ciudad te trata bien? Además, ¿obtuviste acceso a la tienda del sistema?, preguntó Jake con curiosidad. El negocio va bien y Haven es un buen lugar. Muy acogedor.
La mayoría de mis ingredientes para el condimento y todas las hierbas que usé las obtuve de la tienda con la ayuda de la oficina de la ciudad, respondió pacientemente el cocinero antes de agregar un poco en broma, ahora, ¿puedes dejar de retrasar la fila? Y disfruta de la comida. Fue entonces cuando Jack se dio cuenta de que las miradas clavadas en su espalda no eran de curiosidad y debido a su truco al pagar sino de pura molestia e impaciencia. Lo siento, murmuró Jack, un poco avergonzado mientras se alejaba rápidamente, murmurando por lo bajo sin pensar, ¿tú también? Que tenga un lindo día, gritó el cocinero detrás de él, con una gran sonrisa tonta en sus labios, haciendo que Jack se sintiera aún más avergonzado. ¿Por qué diablos había dicho, tú también, mierda, qué vergüenza? No ayudó que no tuviera idea de dónde diablos estaba este gremio mencionado. Recordó que Miranda había hablado de algunos arquetipos de profesión haciendo gremios, pero eso es todo. Estoy seguro de que lo encontraré en un santiamén. Capítulo 253. Jake no lo encontró en un santiamén. De hecho, no lo encontró en absoluto. En su defensa, sin embargo, en realidad no estaba buscando tan duro. Estaba caminando por la ciudad y revisando diferentes cosas en su lugar. La cantidad de tiendas era una locura, pero aún más, notó que el nivel promedio de las personas alrededor era bastante más alto de lo que esperaba. Vio a muchos por encima de los 50 e incluso a un buen número por encima de los 60 gestionando las tiendas. Aún más impresionantes fueron algunas de las personas que buscaban estar más orientadas al combate, donde notó algunas alrededor del nivel 80. Un grupo fuerte como ellos probablemente podría escapar con vida de un grado de débil, haciéndolos bastante respetables. Por supuesto, todavía serían jodidos por una sola calificación de decente, pero al menos estaban trabajando duro. Sin poder contener su curiosidad, Jake miró algunas tiendas más. Algunos vendieron equipos y otros vendieron pequeñas chucherías interesantes. Otros lugares tenían ropa o comida más regular, haciéndola parecer más como una ciudad normal. El choque de un gran escaparate con un vestido de aspecto moderno detrás y todo el tema del bosque mágico también fue inmensamente entretenido. Habiendo decidido mejorar su equipo, Jake también decidió visitar algunas tiendas que venden equipo. Desafortunadamente, la mayoría había sido una gran decepción. Si bien encontró algunos peleteros con material decente, no había encontrado nada que quisiera particularmente. La mayoría eran de rareza inferior todavía con algunos artículos de rareza común aquí y allá. Si bien algunos de ellos tenían requisitos de nivel más alto que los elementos actuales de Jake, las rarezas eran demasiado bajas en comparación. Justo cuando pensaba que su búsqueda había sido en vano, se fijó en otro peletero. Esta tienda era un poco más grande que cualquier anterior, pero lo más importante era el nivel del comerciante. Humano, nivel 83. Era una mujer que actualmente estaba limpiando un poco de cuero con un paño áspero. Toda la tienda no tenía un solo cliente y tampoco se veía exactamente atractiva, y la mujer ni siquiera se giró para mirar a Jake cuando entró. Jake tampoco se acercó a ella. Su objetivo era otra cosa. En un soporte de madera había un chaleco de algún tipo, emitiendo un aura extrañamente familiar. Usando identificar, rápidamente vio por qué. Bast of the Tralatel Dervish, común, un chaleco hecho con la piel de Tralatel Dervishes, un monstruo conocido por su agilidad y magia de peso. Ha sido creado gracias a la colaboración de dos talentosos peleteros. Este chaleco contiene algunos registros remanentes escasos de los derviches e incluso ha sido tocado muy débilmente por el concepto del tiempo. Encantamientos, más 100 agilidad, más 25 fuerza, más 25 resistencia. Requisitos, el Biel 75 más en cualquier raza humanoide. Estaba sinceramente sorprendido. ¿Quién más había logrado cazar a los derviches? Esos monos a menudo rondaban el nivel 130. Mierda, también estaba sorprendido de que hubieran encontrado alguno, ya que Jack estaba bastante seguro de haber hecho un número en la población local de Lictel. Justo cuando estaba considerando quién posiblemente había cazado a los monos, el comerciante se acercó. Ayer llegó una buena pieza. Eso sí, no es barato. Viene de una bestia de grado D pero parece que no estás atado, así que no intentes tirar de uno rápido, sé lo que vale, dijo,
hablando en un tono áspero. Lo sé. ¿Dónde encontraron los creadores estas pieles? ¿Quién los persiguió?, preguntó Jack con curiosidad. Habiendo evolucionado a grado de Neo, tal vez podría hacerlo con apoyo. ¿Podrían los pájaros manejar uno? Deberían poder hacerlo si trabajaran juntos. Un grupo de carroñeros trajeron las pieles e hice el chaleco con mi compañero. Los carroñeros tuvieron un golpe de suerte mientras exploraban el bosque en busca de objetos de valor, principalmente hierbas y demás, a pedido del señor de la ciudad. Escuché que se encontraron con un área donde algunas bestias habían peleado. La mierda fue destrozada, según dijeron, y encontraron un montón de cadáveres de manos Tralatel de grado de diferentes variantes. Sin embargo, la bestia que los mató se llevó todos los núcleos. Honestamente, solo eran bastardos afortunados, que se encontraron con los restos de algunas batallas de bestias. Hicieron un montón de mierda. Algunos de esos cadáveres de bestias eran grados de nivel medio, por el amor de Dios, dijo, con un poco de molestia en su voz. Jaque se quedó allí, sintiendo que sus oídos se calentaban mientras ella continuaba. No se atrevió a decir nada mientras su perorata continuaba, cada vez más irritada. Por el amor de Dios, ¿quién tiene tanta suerte? La suerte ni siquiera es una estadística, pero la encuentran tan cerca de la ciudad. Además, ¿qué tipo de bestias joden a toda una horda de monos y luego dejan sus cadáveres así? Bueno, supongo que para cualquiera que no sea peletero o cocinero o lo que sea, los cadáveres no valen mucho, y solo importan los núcleos, pero la bestia al menos podría haberlos convertido a todos en papilla podrida. Lo hizo con algunos de ellos, arruinando por completo la piel y la carne. Se agradecería algo de puta solidaridad. Supongo que no puedes esperar algo mejor de una bestia estúpida que ni siquiera puede limpiarse sola, despotricó antes de finalmente detenerse y mirar a Jack. De todos modos, ¿quieres comprarlo? Haz una oferta. Su rostro debajo de la máscara tenía bastante mueca, pero afortunadamente ella no podía verlo debido a la máscara. Al menos ella no mostró ninguna señal de saberlo. En cuanto a si quería el chaleco. No, en realidad no. Fue una mejora pero menor. La vergüenza de usarlo y el recordatorio constante de este día simplemente no valían 25 estadísticas totales adicionales. Sí. Afortunado. Lo siento, esto no era exactamente lo que estaba buscando, pero es una buena artesanía, dijo Jack, elogiando el producto. No importaba lo mal que lo hiciera sentir, no podía negar su calidad. Sin embargo, en realidad no se arrepintió de no haberse llevado los cadáveres. No quería llenar su almacenamiento espacial con cosas que realmente no necesitaba, y tomó todos los núcleos mucho más importantes. También se sintió un poco extraño para el saber que llevaba un montón de cadáveres alrededor de su cuello en todo momento. Ahora, esto solo contaba para los enemigos regulares. Si se encontrara con un enemigo fuerte, seguramente tomaría los cadáveres ahora, como con el golem del censo de Oldmar. Realmente no consiguió ningún otro cadáver valioso en toda la mazmorra, ya que su veneno tenía la costumbre de destruir cadáveres. Su afinidad arcana también. Esta es probablemente la razón por la que se hizo un pequeño chaleco con la piel de varios derviches. Es bueno, ¿verdad? Ella sonrió ante su elogio de su obra. Lástima que no tuviéramos los núcleos compatibles. Realmente no puedo infundirlos adecuadamente con récords sin ellos, por lo que tuvimos que conformarnos con simplemente priorizar la cantidad sobre la calidad. Supongo que sería demasiado pedir. Creo que la bestia que atravesó su territorio lo hizo por esos núcleos, para empezar. Tú, sí. Supongo que por eso pasó la bestia. No tendrías guantes, ¿verdad? Unos de buena calidad. El precio no es el problema, dijo Jack. Casi sintió que tenía que comprar algo con el tiempo que había pasado en la tienda, no tenía nada que ver con lo incómodo que se sentía con el origen del chaleco. Esos de allá, dijo, señalando hacia una mesa. Jaque ya había revisado esa mesa con su esfera y vio que ninguno de los guantes era mejor que los actuales. Leyendo el lenguaje corporal de Jack, agregó. Pero podríamos hacer algo personalizado por encargo. Mi socio acaba de salir con una entrega de unos pantalones.
¿Tienes idea de la frecuencia con la que la gente arruina sus pantalones en estos días? La gente es buena defendiendo su pecho, pero apesta defendiéndose de los ataques que vienen desde abajo, por lo que sus pantalones y piernas se arruinan muy rápido. Y antes de que preguntes, no, todavía estamos trabajando para hacer ese encantamiento de autorreparación. Esa mierda no es fácil. Jake solo asintió una vez más, permitiéndole despotricar. Continuó hablando de cómo la gente esperaba el encantamiento de autorreparación solo porque el equipo de tutoría lo tenía y cómo claramente era un encantamiento fácil de bajo nivel debido a eso. Maldijo el sistema, los clientes, el cuero y las pieles, e incluso terminó lanzando algunos comentarios despreocupados hacia esos carroñeros nuevamente. La cantidad de veces que mencionó a la bestia idiota que mató a los monos tampoco fue solo una o dos. Quiso irse un par de veces, pero pensó que sería descortés ya que técnicamente había sido él quien la incitó a hablar. Por suerte se salvó. Vio a alguien que reconoció acercándose en su esfera. Oye, Olivia, deja de molestar a los clientes con... Se detuvo mientras miraba dentro de la habitación y vio quién era el cliente. Jake también la miró mientras saludaba. Hola Eleanor, mucho tiempo sin verte, dijo. Haciendo un buen progreso, por lo que veo. Era el arquero de la fiesta de Neil que era el compañero de esta mujer Olivia. Sí, Jack también acababa de darse cuenta ahora que nunca había conseguido el nombre del comerciante. En cuanto a Eleanor, realmente había hecho un buen progreso. Humano, nivel 96. Genial incluso. Eleanor se estaba acercando al grado de y con mucho tiempo de sobra para la búsqueda del tesoro. Ella también iba por la evolución perfecta, hasta donde él sabía, lo que significaba que probablemente ya sería de grado de si no lo hacía. Lord Then, no te esperaba aquí, dijo, claramente sorprendida. A Jack no le fue mucho mejor. ¿Acababa de llamarlo Lord Then? ¿Qué? ¿Cuándo había compartido su nombre, en realidad? Además, ¿qué diablos pasaba con ser tan demasiado formal? Bueno, era mejor que llamarlo dueño o lo que sea, al menos. Espera, ¿este tipo súper nervioso es ese tipo San? Olivia interrumpió, mirando a Jack con escepticismo. Grosero. Jake murmuró antes de volver a mirar a Eleanor. Y solo llámame Jack, no hay razón para ser tan formal. ¿No sabía que tenías un taller de peletería? No es mío, es de Olivia. Trabajamos juntos en la mayoría de los proyectos. Tenemos diferentes variantes de profesión, y la mía es mejor en el manejo de algunas partes de animales mientras que la de ella es mejor en otras, explicó Eleanor antes de cambiar de tema. De todos modos, ¿cómo es que estás aquí? Escuché de Neil que estabas en la mazmorra. He terminado con eso. Un lugar verdaderamente desagradable ese. No me iría con tu grupo justo después de que alcancen el grado de también necesitarás algunas medidas sólidas contra la curación cuando vayas, explicó rápidamente. ¿Qué tipo de monstruos? Preguntó, y Jack rápidamente se dio cuenta. Humanoides ciegos sin pelo que se ven un poco espeluznantes y tienen hongos creciendo dentro de ellos. No hay nada que despellejar ahí, a menos que seas un bastardo enfermo, le dijo Jack. Veo. Entonces, ¿viniste por algo en particular? Principalmente solo echando un vistazo a la ciudad. Estoy buscando equipo nuevo, pero puede que Miranda busque algo. Tal vez haga que Lillian lo haga. No estoy seguro. De todos modos, fue agradable verte, y en realidad estaba saliendo. Puede que venga con una comisión en el futuro. Cuídate, nos vemos, dijo Jake mientras se apresuraba a salir. La razón era sencilla. Había visto que Olivia empezaba a mostrarse muy impaciente, como si estuviera a punto de lanzar otra diatriba. ¿Acerca de? Él no quería averiguarlo. Lo único que lamentó fue que se olvidó de preguntar cómo sabían su apellido. Si sabían eso, asumió que también sabían su nombre de pila. Otra cosa para preguntarle a Miranda. Sin embargo, todo eso podía esperar, mientras seguía explorando la ciudad. Había especialmente un lugar que quería visitar, la estructura más grande de la ciudad. ¿En serio, era ese tal Lord Then? ¿Verdadero? ¿No sabía que lo conocías? ¿Cuándo se conocieron?
Olivia le preguntó a Leonor. El arquero solo suspiró y dijo. Sí, ese es él. Te dije que nuestro grupo fue uno de los primeros grupos en llegar aquí. Salvó a Neil y al resto de nosotros cuando estábamos en un aprieto. Neil todavía piensa que le debemos algo, y yo también. Maldita sea, amigos en lugares altos. Sin embargo, no parece gran cosa, ¿verdad? Parece sacado de un videojuego o algo así. Esa máscara y capa no lo hacen menos visible en lo más mínimo. Demonios, creo que sé como la mitad de la gente de la ciudad, cualquiera que intente parecer anónimo y misterioso de esa manera se destaca como mierda de perro en un césped recién cortado, despotricó Olivia de nuevo. No estoy seguro de que seamos amigos. Solo sé quién es. Apenas he hablado con él más de un puñado de veces, y no creo que hayamos interactuado desde entonces con los bovinos y el fuerte. Además, puedes juzgar su apariencia tanto como quieras, pero no lo hagas frente a él, advirtió Eleanor a su amiga. ¿Por qué? ¿Me va a comer el gran y malvado Lord Thane? Estoy segura de que no tendré nada de qué preocuparme contigo cerca, se rió entre dientes Olivia. No estoy bromeando, Olivia. La primera vez que nos conocimos, mató gente sin dudarlo y casi sin esfuerzo mató a 2 personas contra las que mi grupo y yo no teníamos ninguna posibilidad. La próxima vez en el fuerte, mató a un grado de que pastoreaba un ejército de miles de vacas. Hoy acaba de regresar de un calabozo lleno de grados de si quisiera, podría matar a todas las personas de su ciudad, dijo Eleanor con bastante gravedad. No tenía ni el más mínimo indicio de broma en su voz. Eso es una mierda pesada, pero Neo también alcanzó el grado de, ¿no? ¿Puede él? Dudo que Neo pueda siquiera manejar esos 2 pájaros suyos solo, y mucho menos el mismo Lord Thane. Él no es normal. Solo alégrate de que esté de nuestro lado y no lo molestes. Parece confiar mucho en Miranda, así que esperemos que las cosas se mantengan estables en el futuro, suspiró Eleanor una vez más. Suficiente sobre todas esas cosas. Ese tal Sam es un monstruo, pero está de nuestro lado, así que a quien le importa, dijo Olivia con un poco de desdén. Claramente, el tema la estaba poniendo un poco incómoda. ¿A ese viejo le gustaron los pantalones? Oh, sí, le gustaban. También me detuve y hablé con Silas en el camino. Parece estar adaptándose bastante bien a esa escuela y disfruta de su trabajo. Es un buen maestro y parece gustarle. También nivela su profesión condenadamente rápido, sonrió Eleanor, más que feliz de cambiar de tema. ¿Qué hay de Levi y Krisen?, preguntó Olivia. Esos 2 dejaron de holgazanear. Ambos trabajando en la herrería como si no hubiera un mañana. Seguro que esa tienda del sistema les hizo bien. Lástima que no se votó por el cuero. Creo que todos alcanzaremos el grado de en las próximas 3 semanas a un mes como máximo. Entonces todavía deberíamos tener un par de semanas hasta la búsqueda del tesoro para obtener algunos niveles. Todos nosotros también con Perfect Evolutions, dijo Eleanor con orgullo. Au, ya eres perfecto como eres, dijo Olivia en broma. ¿Pasó algo más interesante? Oh maldita sea, casi lo olvido. En realidad está relacionado con Lord Thane. Le mencioné esos monos Tralathelasilas, y él dijo que Neil estaba bastante seguro de que Lord Thane fue quien los persiguió a todos. Aparentemente, vino directamente de cazarlos cuando ingresó al Congreso Mundial. Menuda coincidencia que viniera hoy y lo viera, ¿no crees?, dijo Leonor. Sí, eso es oh mierda, murmuró Olivia. ¿Qué? Puede que haya pasado o no de 5 a 10 minutos hablando de mierda con quien haya cazado a esos monos. Oh. Dijo Eleanor, sin palabras. Esperaba que Lord Thane siguiera teniendo un buen día. Jaque había hecho todo lo posible por reprimir el recuerdo del taller de peletería y lo que ocurría dentro. Ahora, en cambio, estaba de pie ante una estructura bastante francamente masiva. Podía ver que tenía forma de cruz y era el edificio más grande de Haven por un buen margen. Los troncos utilizados para construir las paredes tenían que tener cientos de metros de largo y tenía más de una docena de metros de altura. La gente bullía en la entrada, saliendo y entrando todo el tiempo. Hablaban en voz alta, y notó que la mayoría vestían túnicas.
El edificio tenía algunos encantamientos serios colocados en todas las paredes y parecía muy difícil de romper. Jake tuvo un ligero impulso de intentar disparar una flecha arcana explosiva a la pared para probar su durabilidad. Él, por supuesto, no lo hizo. Solo quería un poco. Lo que tenía delante era, naturalmente, el templo de Haven, la siguiente parada en su viaje para explorar su propia maldita ciudad. Capítulo 254. Jake se quedó mirando el gran templo, sumido en sus propios pensamientos. Se paró a un lado y nadie lo molestó particularmente. Recibió algunas miradas, pero eso solo tenía que ver con él luciendo un poco sospechoso. Estaba un poco más consciente de eso ahora, pero nada que realmente lo molestara. No tenía nada que ver con que escuchara las palabras de Olivia antes de irse. Si se quitara la máscara y la capa y simplemente caminara así, probablemente recibiría muchas menos miradas, pero si era honesto, usar la máscara y la capa no significaba pasar desapercibido o pasar desapercibido. En cambio, se trataba de la separación. Para poner una máscara entre Jack y cualquiera con quien tuviera que hablar. Para asegurarse de que nadie pudiera leer su expresión y que él mismo se sintiera cómodo. Realmente no tenía nada que ver con nadie más que él. Había poder en una persona, y Jack lo sabía. Así había aprendido a sobrevivir toda su vida. Por supuesto, estar fuera durante semanas en mazmorras que se trataban de matar tampoco le hizo ningún bien. Para resumir, Jake se sentía menos agotado cuando usaba una máscara en público. Mantendría su rostro desnudo solo entre él y sus amigos. Simplemente se sentía más cómodo de esa manera. Tampoco era como si no ser reconocido fuera una opción. Jack esperaba no ser reconocido como Lord Thane, sino solo como un misterioso tipo enmascarado. Sería reconocido como alguien destacado sin importar lo que sucediera. Después de todo, no había aprendido a ocultar su aura de grado D, ya que todos podían sentirla, por lo que obtendría las miradas sin importar nada. Bueno, podría haberse vuelto completamente sigiloso, pero aún quería explorar la ciudad de una manera más normal. O al menos tan normal como podría ser. Al menos la gente parecía tener algo de tacto y simplemente actuaba de forma amistosa. Además, estar enmascarado y tener un aspecto aterrador hizo que las personas solo miraran y no lo buscaran activamente. A ninguno de los tenderos tampoco le había importado un carajo. De hecho, la mayoría parecía estar feliz cuando entró, ya que notaron el aura de rango de los rangos de estaban obligados a tener mucho dinero. Atrajo un poco de atención no deseada en la forma de unos pocos hombres armados con rifles que vio que lo observaban a través de binoculares desde la distancia. Sin embargo, nunca lo buscaron directamente. Eso estuvo bien. Sería incómodo tratar de explicar que usar todo negro y una máscara no estaba en contra de las reglas de Haven. Jake debería saberlo. Él acababa de inventar esa regla, después de todo. Esto no significaba que nadie se acercara nunca a Jack, aunque solía ser gente que lo reconocía. Casi todos en el fuerte sabían cómo se veía debido a su presencia en ese entonces, y algunos se habían acercado para agradecerle por ese entonces. Fue un poco incómodo, ya que Jack no estaba acostumbrado, pero aceptó su gratitud de todos modos. Mientras estaba allí, Jack sintió que los ojos de otra persona se posaban en él, y éste se demoró. Volvió a mirar quién era y reconoció a su observador. Era un joven de pelo corto y complexión fuerte. El joven caminó hacia Jack, con una gran sonrisa en sus labios. Lord Thane, dijo cuando se acercó, prácticamente haciendo una reverencia. «Chris, ¿verdad?», preguntó Jack. Era una de las personas del grupo de Abby en ese entonces. El primero en hablar en contra de Donald. Eso es lo que lo había puesto en el radar de Jack y lo hizo digno de recordar. En ese momento, había elegido una oportunidad para vengarse de Donald y Abby por su propia seguridad. Eso fue respetable. «¿Te acuerdas de mí?», dijo con una mezcla de sorpresa y felicidad. «Bueno, sí. Te pregunté tu nombre, ¿no?». «Eso sería una tontería si quisiera olvidarlo», dijo Jack, encogiéndose de hombros. El joven lucía saludable y más lleno de vida que la última vez. En ese entonces, había estado lleno de resentimiento y dolor, mientras que ahora parecía más tranquilo.
su nivel también era bastante bueno. Humano, nivel 57. Supongo, dijo Cress, rascándose el cabello antes de preguntar, ¿cómo es que estás aquí en el templo? ¿Estás aquí para visitar? Escuché que la estatua del Señor de la ciudad se hizo recientemente y ya ha sido infundida, es la única en el salón más grande en este momento. Ah, seguro que ya lo sabías, lo siento, solo me emocioné un poco cuando te vi. Vine a ver la estatua hoy mismo. Oh, ¿Miranda ya hizo esa estatua? Supongo que debería ir a comprobarlo. No he oído muchos detalles del templo. Solo vine a verlo hoy, dijo Jack. Sí, si ese es el caso, ¿deberíamos ir juntos? Me mantuve al día con las noticias y ayudé a construir el templo. ¿Podría ser un guía o algo así?, preguntó. No importa cuán denso pudiera ser Jack, era evidente que el joven quería desesperadamente que Jack estuviera de acuerdo. No como si tuviera alguna razón para no hacerlo. Seguro, estuvo de acuerdo Jack, sonriendo debajo de su máscara. Si bien no anhelaba exactamente el contacto social, sentía que tener a algunas personas externas como Miranda sería bueno. Después de matar durante tanto tiempo, le vendría bien socializar un poco para no perder por completo la capacidad de hacerlo. Entonces, eres un constructor, ¿eh? ¿Te llevas bien con Hank? Sí, él es genial. Me ha enseñado tanto y... Cress siguió hablando mientras los dos entraban al templo. Un joven parlanchín y un grado de encapuchado de aspecto siniestro y enmascarado. Miranda se recostó contra el árbol, respirando con dificultad. Uno de sus brazos estaba destrozado y tenía un agujero del tamaño de un puño en el estómago. Tenía que admitir que podría haber estado en problemas sin la poción de salud de Jack, incluso con todos sus preparativos. Volutas verdes de energía aún flotaban en el aire como restos de la batalla. El maná atmosférico en el área estaba empapado en maná verde de la formación que había estado activa hasta no hace mucho tiempo, una formación que había cubierto un área de casi 500 metros de diámetro. La formación tomó la forma de un pentagrama hecho de duelas con orbes ahora agrietados en sus extremos en todas las esquinas. El círculo mágico en el suelo del claro también había sido de gran ayuda, así como muchas de las runas explosivas que había hecho estallar. 4 días completos de preparación, todos después de más de un mes y medio de matar a los malditos tigres de Oakwood para hacer de esta una pelea 1 contra 1, habían llevado a este día. Miranda nunca pensó que podría hacerlo, pero con el apoyo de sus dioses patrones, lo intentó y tuvo éxito, logró matar en solitario a un grado de antes de su evolución. Asterisco has matado, Oakwood Tiger Alpha, el Biel 103, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. El cadáver estaba revestido con venas brillantes de energía verde que habían invadido su cuerpo. También lo había bombardeado con hechizos más regulares, pero al final, solo tuvo una oportunidad debido a sus inmensos preparativos. Miranda normalmente no se consideraba una persona vengativa, pero eso no significaba que no pudiera guardar rencor. Los Oakwood Tigers la habían asustado durante mucho tiempo, ya que ella, Hank y los niños casi habían muerto por uno. Le había llevado mucho tiempo reunir el coraje para derrotar a uno, y ahora casi había logrado aniquilar a todos los tigres de Oakwood cerca de Haven. Incluyendo su alfa. Lo había hecho para enfrentar sus miedos, y se sintió casi catártico cuando finalmente mató al alfa. Era como si se hubiera hecho un círculo perfecto de su viaje a Haven. Hace medio año, había encontrado lo que terminaría llamándose Haven mientras la perseguían, y ahora perseguía y mataba al líder de esos mismos monstruos que la perseguían. Para realmente llevar a casa que el círculo estaba completo, también alcanzó el umbral de nivel de la matanza. Asterisco, timbre. Clase, Neophyte Thornton Wedge, ha alcanzado el nivel 99, puntos de estadísticas asignados, más 3 puntos gratis asterisco. Lo que significaba que era tiempo de evolución de grado de Miranda comenzó a regresar a Haven con dificultad mientras repasaba la pelea unas cuantas veces más en su cabeza. Solo había ganado porque planeó todo. Había estudiado a la bestia y cómo cazaba y aprendió todos sus trucos. Se hicieron contramedidas para cada habilidad, por lo que toda la pelea fue más una obra de teatro que una batalla real, y ella la guionista.
La pequeña improvisación que se vio obligada a hacer resultó en un brazo destrozado, ataques de enredaderas que penetraron en su estómago, e incluso una le atravesó el pecho. Usó una poción de salud para superar esa. Miranda había mejorado en lidiar con el dolor. Sin embargo, cuando comenzó a nivelar su clase de bruja, no pudo manejarlo en absoluto. No pudo concentrarse mientras usaba habilidades si le dolía, y cualquier herida prácticamente la paralizó durante medio segundo por el dolor. Le había llevado mucho tiempo desarrollar su tolerancia a un nivel aceptable. Sin ella, ella estaría muerta. La idea de arriesgar su vida no era agradable, pero se había sentido obligada a hacerlo. Quería desesperadamente tratar de mantenerse al día con Jack y la ciudad en su conjunto. Neil alcanzando el grado de realmente la había empujado. Él y su grupo también habían matado a un grado de antes de evolucionar, utilizando su trabajo en equipo para derribarlo. En su camino de regreso, revisó su antigua profesión. Había sido el comienzo de su viaje para encontrar el lugar al que pertenecía en el nuevo mundo, y una parte de ella se sentía triste al saber que cambiaría. Principal City Lord of Earth, el City Lord empleado por el primer humano que fundó una ciudad en la Tierra. Ahora en un camino para crear un refugio para los sobrevivientes en el nuevo mundo. Un hogar para defender. City Lord es una profesión enfocada en administrar y guiar una ciudad hacia la gloria. Otorga habilidades relacionadas con la gestión, la economía, el liderazgo y el control, así como caminos para proteger tu nuevo dominio. Sin embargo, ten en cuenta que si la ciudad cae, no escaparás ileso. Bonos de estadísticas por nivel, más 18 puntos gratis. La profesión había sido genial. Probablemente uno de los mejores de la Tierra en su conjunto. Había pensado mucho en la ubicación de cada punto libre, y después de que las damas de la Laguna Verde la bendijeran, había comenzado a usar su habilidad de sueños para consultar a los otros residentes del reino de los dioses trillizos. Había muchos súbditos leales de las Godreens que con gusto la ayudarían con cualquier cosa que necesitara. Los humanos entre ellos también. Le habían dado un consejo, y con eso, ella tenía lo que esperaba que fuera una distribución de puntos gratuitos muy óptima. Era bastante estándar hacer esto, y aunque quería decir que estaba segura de que Jack pensó tanto en colocar sus puntos, estaba bastante segura de que no lo hizo. Probablemente los colocó donde le dio la gana. Miranda deseó tener la confianza para hacer eso. Cuando volvió a entrar en Haven, permaneció escondida y fue directamente a su casa. Bueno, también era su lugar de trabajo, pero tenía privacidad en algunas partes del gran edificio. Una vez allí, evolucionó a grado de sin dudarlo. Lo primero que hizo después de evolucionar no fue mejorar su profesión, sino darse una ducha. ¿Ella lo necesitaba? No, no realmente, pero ella realmente quería uno. También le permitió identificar correctamente algunos de los cambios que había traído la evolución. Neil ya era un joven apuesto antes de convertirse en un D-grade, pero ahora estaba en los estándares de los actores del viejo mundo. Había bromeado acerca de que tal vez finalmente podría conseguir un compañero con su aspecto mejorado, pero eso le había llevado a algunas preguntas. ¿Por qué Jack apenas había cambiado cuando se convirtió en grado D? Ella había terminado preguntándole a un humano de grado C dentro de Burn Lagoon. Una mujer absolutamente hermosa que había explicado cómo funcionaba la evolución con más profundidad. Cómo acercó su apariencia y algunas otras cosas sobre usted a su propia versión ideal de la perfección. ¿Te molestó ese lunar en particular? La evolución lo quitaría. ¿Te gustó el mole o no te importó? Se quedaría. Sin darse cuenta, esto había dado como resultado que todos los humanos se vieran mucho mejor, pero no era igual. Tenías que quererlo. A menudo eran solo deseos subconscientes, fuera del control de uno. Todos tenían pequeñas partes de sí mismos que querían mejorar si podían. Algunos más que otros. Había aprendido que Jack era una de las personas que realmente no deseaba ningún cambio significativo. Se había vuelto un poco más alto, y sus rasgos se habían alisado, pero eso es todo. Para no malinterpretarlo, se veía guapo, pero lo había hecho desde la primera vez que se vieron. Un poco promedio, seguro, eso junto con toda su presencia era una mezcla encantadora.
Para ser honesto, la confianza de Jack hizo que Miranda se sintiera vanidosa mientras se paraba y se miraba en el espejo. Si bien siempre se había esforzado en su apariencia, no era nada comparado con el cambio de imagen que podría traer una evolución. Sentía que se parecía a algunas de esas personas influyentes de Internet, excepto que su imagen en el espejo no estaba editada con Photoshop. Culpo a los estándares de belleza poco realistas establecidos por las empresas de publicidad y al advenimiento de la tecnología de edición de fotos, bromeó consigo misma mientras se secaba su largo cabello naranja. La evolución incluso había hecho que su cabello se sintiera más cómodo al tacto. ¿Por qué diablos había querido eso? Sacudiendo la cabeza, se puso la ropa de nuevo. Sintió que se ajustaban mágicamente a su cuerpo ligeramente cambiado, dando espacio o encogiéndose donde era necesario. ¿Cómo llamó Jack a eso? Sistema de mierda, ¿verdad? Seguro que estaban pasando algunas travesuras. Una vez vestida, fue y se sentó mientras comenzaba su profesión evolución. Todavía no podía evolucionar su clase debido a que necesitaba ese nivel adicional, pero su profesión había estado limitada durante mucho tiempo. Tenía una selección de 5 profesiones diferentes en la lista. Cuando evolucionó a grado E, solo había tenido 4. Una de las nuevas opciones era una mejora directa a la que ya tenía, sin añadir nada realmente nuevo excepto triplicar las estadísticas, lo que no estaba nada mal, ya que ofrecería 54 por nivel. 2 de las opciones no estaban relacionadas con su papel como señor de la ciudad, por lo que las descartó al instante. Uno estaba relacionado con su bendición de las brujas Verdant y el otro era una profesión general de tipo social. Ninguno de ellos mejor que la actualización directa. Lo que dejó 2 restantes. Ambos eran mejores que la mejora directa al señor de la ciudad principal, al menos en cuanto a estadísticas. El primero de los cuales dio 55 estadísticas. Pero, mayordomo de Jack Ten, ¿has jurado tu vida defender los intereses de Jack Ten y le servirás y? No. De ninguna manera. Próximo. Maestra de Haven, eres la líder de la primera ciudad fundada en la Tierra por el progenitor y elegido de la víbora maléfica, Jack Ten. Haven tenía muchas expectativas como primera ciudad, y la mayoría se cumplieron, no a través de una rápida expansión sino centrándose en la calidad. Más importante aún, se las ha arreglado para estar en la buena voluntad de Jack Ten y mantener su posición. Ahora tienes más confianza que nunca, ya que tu vínculo con tu benefactor se fortalece. Otorga habilidades relacionadas con la gestión, la economía, el liderazgo y el control, así como caminos para proteger tu nuevo dominio y permanecer en el favor del dueño de la ciudad. Sin embargo, ten en cuenta que si la ciudad cae, o si no cumples con las expectativas del dueño de la ciudad, no saldrás ileso. Bonos de estadísticas por nivel, más 59 puntos gratis. Mucho mejor, si todavía hay algunas implicaciones, no estoy seguro de qué pensar. Louise incluso ayudó a traer comida esta vez, y hablamos de los viejos tiempos. Incluso nos gustaban los mismos programas de televisión de antes del sistema. Recientemente comenzó a usar este nuevo vestido, creo que es de color pastel. No estoy seguro. Apesto con los colores. Se veía realmente bonita y... Jake caminó al lado de Cress, quien hablaba con entusiasmo sobre su obvio enamoramiento por Louise. El joven ni siquiera estaba tratando de ocultarlo y había comenzado después de sondear un poco a Jack. Jake había admitido que tenía novia antes, y eso hizo que Cress creyera que Jack era un experto en lo que respecta al sexo opuesto. Ni siquiera había tenido la oportunidad de decirle al joven que su primera relación no terminó exactamente de manera amistosa. Honestamente, fue agradable. Cress era un buen tipo aunque un poco ingenuo y demasiado extrovertido. Justo cuando Jack estaba pensando esto, sintió el cambio. La atmósfera sufrió un cambio sutil. El maná cambió. Claramente, Jack fue el único que lo notó, ya que era tan minúsculo, pero estaba allí. Y Jack también supo instantáneamente la razón, Miranda había evolucionado en su profesión. Jake siguió caminando y hablando con Cress mientras el joven presentaba todas las diferentes estatuas que encontraron de dioses extraños. Habían decidido reservar la cámara principal con las damas de la Laguna Verde para el final.
Ninguno de estos dioses fue infundido por alguien bendito y, sin embargo, todavía tenían auras extrañas a su alrededor. Probablemente debido a que el escultor infundió algo de magia inherente. Siguió pensando en la evolución de Miranda y en cómo debería ir a revisar las cosas un poco más tarde una vez que terminara en el templo. Resulta que no era necesario. Jake sintió algo. Una especie de sonda. Algo trató de conectarse con él, y se sintió muy levemente como cuando Billy lo contactó. Sin embargo, estaba bloqueado. Se encontró con una pared impenetrable, una pared que parecía grandiosa y desconectada de Jack. Ni siquiera podía comprenderlo, y sin que el sistema se lo hiciera saber, nunca lo notaría. No. Era más un velo, un manto, un sudario. Justo cuando Jack sintió que el intento de conexión se desvanecía, lo dejó pasar. Instantáneamente perdió toda sensación del sudario cuando el sistema dejó de advertirlo, mientras la voz de Miranda resonaba en su cabeza. ¿Hola? ¿Debería estar funcionando? ¿Mi habilidad está rota? ¿Hola? Capítulo 255. Mensaje recibido, cambio, respondió Jack mentalmente a Miranda. ¿Otro dios comerciante? ¿Cuántos malditos dioses comerciantes hay? Jake también le preguntó a Chris mientras estaban de pie frente a una estatua demasiado llamativa hecha de lo que parecía oro. Finalmente, estaba empezando a pensar que la habilidad no funcionaba. De todos modos, oye Jack, evolucioné a grado de y actualicé mi profesión, lo que me dio la habilidad de contactarte a través de alguna formación para la comunicación. Tuve suerte de tener los ingredientes necesarios a mano. No es barato, pero quería probar si funcionaba, explicó Miranda a través de la extraña conexión telepática. Un poco de magia kármica allí también, calculó Jack. Por alguna razón, parece que hay un montón de dioses que se dedican al comercio y al dinero. Escuché de algunas personas que tiene algo que ver con la fe, pero no estoy seguro. Todo lo que sé es que, sí, hay tantos. Tal vez sea porque les gusta más invertir en jóvenes talentos. Eso es como un negocio, ¿verdad? Chris respondió a Jack. Mantener dos conversaciones a la vez era un poco raro. Especialmente cuando uno estaba en la cabeza de Jack y el otro con el joven a su lado. Era una multitarea de otro nivel, y Jack no pudo evitar intentarlo. Le resultó difícil hacerlo, lo cual fue razón suficiente para que lo hiciera. Olvidaste el cambio, respondió Jack, bromeando con Miranda. Eso tiene sentido, supongo. Nuestro mundo giraba mucho en torno a la economía antes, tiene sentido que los dioses que se enfocan en eso hayan encontrado muchos en los que vale la pena invertir aquí, también respondió a Chris. Mantuvo esta conversación dual, ninguna de las dos personas con las que habló sabía más sobre ese hecho. Sin embargo, ayudó que Miranda solo hablara unas pocas veces más. Rápidamente hizo un resumen de las cosas y dijo que estaría en el albergue al día siguiente, lo que dejó a Jack mucho tiempo para seguir deambulando e incluso visitar el fuerte. El rango de esta habilidad debería ser bastante extenso. Es raro y solo funciona en ti, por lo que tiene que ser decente. Ni siquiera puedo contactar a Lillian con eso, aunque ella ya tiene la habilidad para hacerlo, así que no es un problema. Además, me aseguraré de traer algo de comida de este nuevo lugar cuando lo visite. La tienda del sistema que tiene alimentos se ha sumado al paladar de los restaurantes incluso más que antes de la mazmorra. De todos modos, nos vemos luego, cambio, había terminado Miranda, haciendo que Jack pudiera concentrar toda su atención en Chris. Jake sintió que Miranda tendría que interrumpir pronto de todos modos, ya que su voz comenzaba a sonar un poco débil, lo que le hizo suponer que había un límite para la habilidad en el tiempo de comunicación. ¿Quieres ir al ala este ahora? Hay algunas estatuas infundidas allí. Tienen un aura de locura, y la gente incluso puede rezarles y obtener bonificaciones temporales. Incluso escuché que alguien obtuvo una mejora de profesión debido a una de las estatuas, así como una bendición, explicó Chris, ya que estaban a punto de terminar en el ala oeste. El ala oeste solo tenía estatuas no infundidas. Muchos de ellos, incluso. Jake también notó que todos tenían algunos aspectos similares, por lo que no pudo evitar preguntar,
todos estos están hechos por el mismo escultor. Sí. Todos están hechos por Félix, un tipo realmente genial aunque un poco raro. Pasa todo su tiempo haciendo estatuas y tiene una acumulación de estatuas para crear incluso ahora, que yo sepa. Incluso desarrolló su profesión en el nivel 100 e hizo la estatua en la cámara más interna después de eso. El de las damas de la Laguna Verde, dijo Cress, dando una buena exposición. Los dos caminaron entre la multitud y entraron al ala este. Si bien el ala oeste tenía algunas personas, no eran tantas. El ala este, por otro lado, estaba absolutamente llena. Jake vio fácilmente la razón por la cual. Al final de la sala había 8 estatuas que emitían poderosas auras. Auras divinas. Jake vio a Cress a su lado inconscientemente bajar un poco la cabeza cuando entró en la habitación. La mayoría de las personas allí estaban orando y cosas así, pero hubo un grupo que se destacó. A un lado de la cámara había un área con lo que parecían colchonetas de yoga. Alrededor de 20 personas se sentaron en sus respectivas colchonetas con los ojos cerrados y las cejas sudorosas. La mayoría de sus cabezas estaban en alto, pero parecían estar luchando. Finalmente, uno de ellos exhaló con dificultad, abrió los ojos y bajó la cabeza. Después de un poco de dificultad para respirar, salió de la habitación con pasos inseguros. La gente le abrió paso y le dio un carril rápido para salir, lo que hizo que Jack pensara que era algo habitual. En una inspección más cercana, Jake estaba bastante seguro de que 2 de los 19 que quedaban en las esteras no estaban conscientes. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Jack, asintiendo hacia ellos. Chris miró a Jack, un poco confundido, antes de responder, están entrenando su resistencia a las auras. ¿Estados mentales o algo así? Tratan de resistir el aura para desarrollar una tolerancia cuando es más fácil dejar que te afecte. Ya veo, asintió Jack. Bueno, entendía lo que estaban haciendo aunque no pudiera relacionarse. Las auras no eran un problema para él en absoluto. Diablos, Billy no pudo derribarlo con su aura, entonces, ¿cómo podrían un montón de estatuas de dioses más débiles? Las auras chocaban extrañamente en la habitación. Cada estatua estaba a unos 10 metros de distancia, y cada una tenía un área de influencia a su alrededor basada aproximadamente en su nivel de poder, hasta donde Jack podía decir. Algunas estatuas tenían auras que se extendían más que otras. ¿También podría tener algo que ver con el que lo infundió? ¿El nivel de su bendición? ¿Una combinación, tal vez? Por suerte, no tuvo que averiguarlo por sí mismo cuando Billy empezó a hurgar. Jake sintió que estaba empezando a tener demasiadas personas en su cabeza en estos días. Las estatuas poseen un aura que depende tanto del dios como de quien la infundió. Cuanto mayor sea la rareza de la bendición, más jugo se empaqueta en la estatua, mientras que el dios es la calidad del jugo. Por cierto, ¿quieres hacer algo divertido? Te prometo que será interesante. Billy dijo en un tono burlón. ¿Incluirá la muerte de una o más personas? Jake volvió a preguntar para aclarar. Medio en broma. No, nadie saldrá lastimado permanentemente. Pero será divertido e interesante. Lo prometo, insistió Billy. Tampoco destrucción de propiedad, estipuló Jack. Ya tenía una idea de lo que planeaba Billy. Jake no estaba seguro de que fuera una buena idea, de hecho, estaba bastante seguro de que era una mala idea, pero tenía curiosidad. Quería ver qué pasaría, razón por la cual tampoco se resistió cuando la presencia de Billy se amplificó. Trato. Fue una mala decisión, pero, un poco divertida. Un aura descendió sobre toda el ala este. Instantáneamente, las 8 estatuas fueron suprimidas, y todas las personas, excepto Jack, cayeron de rodillas y no pudieron levantar la cabeza. Jake, siguiendo el juego, también se agachó. Solo duró alrededor de 5 segundos hasta que el aura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pasaron otros 10 segundos antes de que las estatuas comenzaran a exudar un aura una vez más y casi medio minuto antes de que la gente comenzara a ponerse de pie, mirando a su alrededor confundida y asustada. Algunos no se levantaron en absoluto sino que yacían inconscientes en el suelo.
Las 17 personas que todavía estaban despiertas antes en las colchonetas de yoga quedaron inconscientes. La gente tonta trató de resistir. El pánico pareció apoderarse de toda el ala cuando la gente comenzó a gritar y mirar alrededor. Algunas miradas se posaron en Jack, pero con la cantidad de túnicas o capas allí y él permaneciendo agachado, no se destacaba tanto. ¿Cuál fue exactamente el propósito de eso? Jake le preguntó al primordial claramente aburrido. Flexión desvergonzada. Todos esos dioses lo sintieron de su parte. Solo quería echar un buen pis por todo nuestro territorio para dejarles claro que, si bien tienen estatuas aquí, no son una mierda. Ah, y otra pequeña cosa que descubrirás en un momento, dijo Billy. Esa última frase sonaba demasiado divertida para que Jack se sintiera cómodo. ¿Qué fue eso? Cress murmuró, habiendo logrado mantenerse consciente y relativamente tranquilo. Parecía un poco tambaleante, pero por lo demás, lo tomó bien. Jake estaba un poco orgulloso de eso, el aura de Billy era bastante especial, después de todo. No es que Billy usara toda su aura. Jake recordó haberlo sentido en ese entonces en el reino de Billy y durante la evolución de su profesión. Lo que acababa de hacer se sentía como, nada. Como Billy, tírame un porcentaje. ¿Cuánto, jugo, como dices, le pusiste a ese? Preguntó Jack. Todavía no estamos en los puntos porcentuales. Realmente no puedo desatarlo todo aunque quisiera. Bueno, todavía podría verter lo suficiente para matar a cualquiera, no al menos en grado de a unos cientos de metros de ti, pero realmente no vale la pena. Es agotador como la mierda de hacer, y cualquiera que tenga algún efecto en ti puede joderte a ti mismo. Así que no es aplicable en combate en absoluto, explicó Billy. Jake mismo decidió quedarse en el mundo real. Debe tener algo que ver con esas estatuas. ¿Puedes hablarme de ellos? Dijo Jack, cambiando de tema. Oh, probablemente fueron solo ellos. Realmente no entiendo cómo funcionan estas cosas. De todos modos, las estatuas representan. Para resumir, las estatuas representaban un grupo de dioses más débiles o dioses subordinados de organizaciones más grandes. No pasa nada interesante o lujoso. Por supuesto, para la población de Haven, cualquier dios era una existencia absolutamente insuperable. Tenía sentido. A un humano normal. No importaba si un agujero negro era pequeño o grande, podría destrozarte átomo por átomo sin importar qué. Si los átomos fueran todavía una cosa después del sistema. Probablemente no. ¿Existían todavía los agujeros negros? Probablemente. Jake no podía esperar para ir a ver uno. Los horizontes de eventos se veían geniales en imágenes, y ver uno en persona sería increíble. Después de que Cress terminó, preguntó vacilante. ¿Te gustaría ir a rezar a la una? Ofrece un beneficio temporal a tu menú de estado, es bastante bueno. Anda tú. Ya tengo una bendición, respondió Jack con indiferencia. ¿Oh, lo haces? Bueno, eso tiene sentido, escuché que les ofrecieron lo mejor. Vuelvo enseguida, ¿de acuerdo?, le preguntó a Jack, indicándole que fuera a buscar su bendición. Chris estaba claramente ansioso porque Jack se fuera mientras él no estaba. Sin duda un miedo infundado. Está bien, un último truco. Haz que vuelva el chico, interrumpió Billy espontáneamente. Esos estúpidos dioses no son los únicos que pueden jugar, dioses. En realidad, vuelve aquí, dijo Jack justo cuando Cress había dado un solo paso. Sí, preguntó y ya estaba de vuelta ante Jack antes de que Jack tuviera la oportunidad de responder. Pon tu mano en el hombro del tipo o algo así. Jack lo hizo y colocó su mano sobre el hombro del joven confundido. Ahora, solo quiero que obtenga una bendición temporal y vierta un poco de maná. Siguiendo las instrucciones, Jack vertió un poco de maná y sintió que Billy también vertía algo. Cress parecía confundido hasta que sintió que la energía entraba en él. Se quedó boquiabierto por un momento antes de hacer una gran sonrisa. ¿Verdadero?, preguntó, emocionado. Sí, hazlo, dijo Jack, sonriendo debajo de su máscara. Billy pensó que estaba tirando rápido,
pero no sabía que Jack ya sabía lo que estaba haciendo. Lo había visto mencionado en el pequeño folleto de Jacob hace mucho tiempo. Cualquier persona con un cierto nivel de bendición puede, con el permiso de su patrón, dar bendiciones por sí mismo. De hecho, toda la parte de reunirse a través de las evoluciones de dar bendiciones era una rareza. Bueno, había sido una necesidad para el nuevo universo. Jack entendió por qué esto era una cosa. Los dioses no deberían perder el tiempo repartiendo todos los bautismos menores o insignificantes bendiciones a sí mismos al cumplir con todos los prospectos. Así que habían delegado esa mierda. Y ahora Billy estaba haciendo que Jack actuara como una figura decorativa religiosa, bendiciendo a Cress. En cuanto a por qué Jack lo dejó. ¿Por qué no? Cress parecía un buen tipo, pero las bendiciones no crecían en los árboles. Ayudaría al tipo, y también, era algo interesante, ¿no? ¿Es esta la primera persona en la tierra además de mí que bendijiste? Jack le preguntó a la víbora. Ah, esto es mucho menos divertido cuando lo sabes. En cuanto a si eres el primero, en no decirlo, dijo Billy, tratando de burlarse de Jack, pero... Así que eso es un no. Bueno saber. Sé amable con Cress, por cierto. No creo que pueda soportar que te metas con él. Hablar directamente con aquellos a los que bendijiste no es algo que normalmente puedas hacer fácilmente. Puedo porque eres mi elegido. También porque tiende a joder a la bendita persona si hablas demasiado. Sus almas débiles no pueden manejarlo sin habilidades dedicadas para la comunicación. Antes de que preguntes, sí, eres un fenómeno de la naturaleza, y también, sí, todavía quiero que se despliegue esa matriz de sacrificio. ¿Podemos comprometernos e ir con uno continental a excepción de uno planetario? Jaque quería responder con una broma, pero antes de que pudiera, sucedió algo inesperado. Dos brazos se envolvieron alrededor de él mientras Cress le daba un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ni siquiera puedo empezar a decirte. Solo estoy. ¿Qué necesitas que haga? Sé que nada es gratis y te juro que haré todo lo posible para compensarte. Está bien, no hay presión ni expectativas además de que hagas lo mejor que puedas. Así que, déjalo ir, por favor. Jaque dijo, Cress todavía abrazándolo con fuerza. Fue muy incómodo. Lo siento. Murmuró mientras lo soltaba a regañadientes. Es solo una bendición menor. Ya conseguí que mis inversiones valieran 10 veces con ese abrazo, se rió Billy. Jack interrumpió al dios serpiente súper grosero cuando él y Cress salieron de la habitación y se dirigieron hacia la cámara principal donde solo residía una estatua infundida con energía, las damas de la Laguna Verde. Vinieron, vieron, y Jack tuvo que decir que se veía genial. También notó que el aura no lo afectó en absoluto, como si ni siquiera intentara afectarlo. Cress también pareció sorprendido y dijo que no sentía nada. Supongo que tiene algo que ver con que sean groupies de Billy. Para ser honesto, la cámara principal no era tan interesante, pero estaba aún más llena. La gente rezaba a las estatuas que ni siquiera estaban infundidas, lo que a Jack le parecía una tontería. Especialmente el que Jack asumió estaba destinado a representar a la Santa Madre, o al menos su símbolo, que también era el símbolo de la Santa Iglesia, fue muy popular. Para que conste, su símbolo era un par de alas. Un poco aburrido, aunque el de Billy era solo una serpiente. Ambos un poco aburridos. Jaque no quería quedarse mucho tiempo y Cress tampoco. Bueno, Cress solo quería seguir a Jack. Cuando salió de la cámara principal, todavía pensando en a dónde ir, vio que alguien se le acercaba a toda prisa. En el momento en que vio a Jack y Cress, sus ojos prácticamente se iluminaron y corrió aún más rápido. Ese es el escultor Félix, murmuró Cress justo a tiempo. Tú. Estás bendecido por un primordial, ¿no es así? Lo sentí. Sentí el aura todopoderosa de un primordial, y todavía siento que persiste incluso ahora. Ja ja. Nunca pensé que realmente me encontraría con uno bendecido por un primordial tan pronto. Por favor, ayúdame a tratar de mostrar incluso una fracción de la brillantez de un primordial con mis escasas habilidades, gritó el escultor llamado Félix a la entrada de la cámara principal, llamando la atención de todos.
Los ojos de Félix se dirigieron directamente al bendecido por un primordial. Chris, lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.